En este video vamos a revisar un ejemplo de análisis a partir de la encuesta de caracterización socioeconómica CACEN, puntualmente sus bases de datos, y este análisis lo vamos a hacer utilizando el software R. ¿Ya? En la descripción de este video voy a dejar un enlace a este notebook que está publicado en RPubs, en el cual ustedes van a poder revisar cada uno de los pasos que vamos a ver ahora y asimismo copiar el código y poder usarlo ustedes directamente. Aquí tenemos el RStudio, abierto el código de este notebook o documento HTML, y lo que vamos a hacer es revisarlo paso a paso. Bueno, estos son unos chunks de configuración para setear el- el- el documento y la salida finalmente. Vamos a ocupar algunas librerías posteriormente, que puntualmente las que son relevantes acá es el paquete Survey, que nos permite trabajar con muestras complejas, el paquete Haven, que nos permite leer archivos en distintos formatos como Stata o SPSS, que son justamente los dos formatos en los que está disponible la encuesta. Y bueno, también es relevante utilizar el paquete dplyr, que nos permite trabajar más fácil con los conjuntos de datos o objetos llamados data frames, ¿ya? Que son las típicas tablas con que uno trabaja las encuestas. Entonces lo primero que se hace es eh, cargar estas librerías, ahí las vamos a cargar, y luego más abajo viene todo el proceso de lectura de las bases de datos, en este caso de CACEN 2022. Este es un proceso automatizado que lo que hacemos es primero obtener la dirección, la URL donde están cada una de las bases. Luego lo que se hace es que se genera un archivo temporal llamado temp, se baja o se descarga el archivo que está en esta URL KZen, ¿cierto? Y se guarda en este archivo temp. Posteriormente, con el comando unzip le decimos que eh, des- eh, descomprima lo que está en temp y lo envíe a el directorio de trabajo. Luego de eso se va a descomprimir y va a generarse un archivo que se llama base de datos KZen 2022 stata.dta. Lo leemos con la función readdta, que es bueno, la función del paquete Haven que nos permite leer archivos en formato stata, y lo guardamos en un objeto que se llama KZen, y posteriormente eliminamos el archivo temporal. Y posteriormente lo propio hacemos con la base de KZen provincia comuna, que en este caso no va a ser necesario, pero eventualmente también se puede bajar y se puede unir con la base de datos KZen 2022. Entonces vamos a correr este chunk, que es solo para leer los archivos. Ahí está procesando, está descargando el archivo, lo está descomprimiendo y posteriormente lo vamos a leer con la función readdta. Y aquí podemos ver que ya leyó ambos archivos y los guardó en los data frames KZen y KZen provincia comuna respectivamente. Ya ahí tenemos que son archivos de una base de datos de 202.231 observaciones de 917 variables en el caso de la base de datos principal. Y esta es la que vamos a ocupar en esta oportunidad. Podemos examinar también los nombres de las variables, de las 917 variables, y ahí se despliegan, ¿cierto? A través de, o al usar el comando names, colocamos names KZen y se despliega entonces los nombres de cada una de las 917 variables que están en esta base de datos. Aquí es bien importante, dado que nuestro objetivo es obtener estimaciones de pobreza, de número de personas pobres, no pobres y pobres extremos, y por ende después obtener las tasas de pobreza a nivel regional, que es lo que permite
esta base de datos, ¿cierto? Es importante tener a mano siempre los antecedentes metodológicos y su libro de código, porque ahí vamos a tener la descripción de cada una de las variables. Entonces allí podemos ver que la variable que se llama pobreza tiene lo que realmente a nosotros nos sirve para este caso puntual, que es calcular o estimar el número de pobres, no pobres y pobres extremos. De hecho, si ustedes colocan el comando attributes de la columna Kaizen pobreza, ¿cierto? Y ponemos las etiquetas, nos damos cuenta que los casos que tienen el código 1 son pobres extremos, los códigos 2 son pobres no extremos y el código 3 es no pobre. Entonces eso es importante tenerlo a mano. Lo siguiente es también tener en cuenta de que vamos a usar un factor de expansión, que en este caso para la Kaizen corresponde utilizar el factor de expansión regional, que es la variable xr. ¿Okay? Y para esto vamos a utilizar el paquete survey, que nos va a permitir trabajar con diseños muestrales de tipo complejo, que es justamente esta encuesta. Y por eso a continuación lo que vamos a hacer es crear, por conveniencia en general, vamos a crear variables binarias que nos van a decir, ok, si la persona en cuestión o el caso que corresponde a una fila, ¿cierto? De la tabla, es pobre, extremo o no pobre. Entonces creamos tres variables binarias que corresponden a pobre extremo, que en el caso de que la pobreza sea igual a 1 va a ser igual a 1, si no va a ser 0. Y lo mismo para pobres no extremos y no pobres. Ahí creamos esas tres variables. Ya nuestro objeto pasa a tener 920 variables. Y posteriormente vamos a crear el diseño complejo a través del paquete, usando funciones del paquete survey. ¿Ya? Esto ustedes lo pueden encontrar en la metodología de Kaizen con respecto a cómo o a qué variables utilizar para el diseño complejo. Y en este caso, eh, la etiqueta de UPM o el conglomerado, ¿cierto? ID va a ser la variable varUnit que está disponible en la base de datos, y para los estratos se tiene la variable varstrat. ¿Ya? Y posteriormente con estos otros parámetros de este comando by design podemos crear nuestro objeto diseño. Y los weights o ponderadores o factores de expansión corresponden a la variable xr que habíamos visto recién. Y la data, ¿cierto? Va a estar contenida en el objeto Kaizen. Entonces con esto, y acá hay una opción, ¿cierto? Que se puede también incorporar, que es si en el caso de unidades primarias de muestreo únicas, ¿cierto? Poder removerlas. Y eso, corremos entonces este segmento de código y es así como obtenemos el diseño complejo que está guardado en este objeto de diseño. Para obtener el total de personas pobres extremos, pobres no extremos y no pobres, vamos a utilizar una función también del paquete survey, que es SbyBy. Y esta función lo que nos permite es cruzar una variable por otra. En este caso lo que vamos a cruzar es la variable binaria, pobreza extrema, por la variable región. Vamos a conocer el número estimado de pobres extremos por región. Le incorporamos la data, que va a ser la data Kaizen. Eliminar grupos vacíos, le vamos a dar falso. Remover los casos NA, también falso. Le vamos a decir que el diseño que vamos a ocupar es lo que está guardado en el objeto diseño. El tipo de estimador es lo que se conoce como SbyTotal. Vamos a calcular un total. Y vamos a pedirle que también nos entregue medidas de variabilidad a través de este comando varType, que va a ser el error estándar y el coeficiente de variación. ¿Ya? Y lo mismo vamos a hacer para el caso de la estimación del total de pobres no extremos y el total de no pobres. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a calcular o a ejecutar, quiero decir, estos tres elementos. Y ahí podemos ver que están los pobres, pobres extremos y no pobres. Vamos a abrir, por ejemplo, el caso de
las personas pobres no extremas. Lo que se crea, ¿cierto?, es una tabla, un data frame con la información por región de la 1 a la 16 con la estimación de pobres eh, no extremos. Ahí está el total y el correspondiente error estándar y el coeficiente de variación. Lo mismo entonces para los no pobres, ¿cierto? Y para los pobres extremos. Entonces, con esta información vamos a poder obtener entonces algunas otras cosas. Lo que vamos a hacer ahora es crear una tabla que se va a llamar resumen 2, por eso es que le ponemos un as data frame, y que lo que en el fondo va a hacer es la unión de las columnas región, que la vamos a obtener de la columna región de pobres extremos, una columna pobreza extrema, que en el fondo va a ser el, el, los pobres extremos de la respectiva del objeto pobres extremos, ¿cierto? Y los pobres no extremos y los no pobres. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer acá ahora con esta tabla es simplemente la tabla resumen 2 me une esas columnas que a nosotros nos interesan para poder calcular entonces la tasa de pobreza por región. Y ahí está la tabla una vez más, ¿cierto? Y finalmente creamos una nueva variable en nuestra tabla resumen 2 que nos va a permitir crear la tasa de pobreza. Entonces, en esta variable nueva que creamos en resumen 2, en nuestra tabla resumen 2, ocupamos esta comando o función que se llama mutate, que es parte del paquete dplyr, que lo que hace es que para el data frame resumen-2, ¿cierto? Se crea una variable que se va a llamar tasa pobreza, que va a estar dada por la suma de las columnas pobreza extrema más no extrema, dividido por la suma del total de las columnas, es decir, pobreza extrema más no pobres multiplicado por 100. Entonces, al ejecutar esto, lo que obtenemos es la tasa de pobreza por región. Entonces, así como tenemos que para la región de, por ejemplo, Tarapacá, la tasa de pobreza es de 11%, y en el caso de Biobío es de 7.52%. O sea, el 7.5% de las personas en Biobío se estima que están en situación de pobreza según CACEN 2022. Estos resultados ustedes los pueden corroborar con los tabulados que están disponibles en el Observatorio del Ministerio de Desarrollo Social. Vamos a dejar el link en la descripción. El propósito de este video era revisar el notebook que está publicado en RPAFs y ejecutándolo paso a paso y explicando un poco cuáles son los procedimientos y pasos que debemos seguir para obtener las tasas de pobreza por región. Así que si les gustó este video, los invito a darle like y poder así seguir aportando con información relevante y fuentes de información que ayuden a la toma de decisiones y para nuestra región. Así es que muchas gracias, que estén muy bien.